Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Ni Más Ni Menos. Yo soy Arturo Méndez Zarzuela, productor general de este espacio, y les invito para que permanezcan por los próximos 55 minutos con nosotros, recordándoles que además de por este su canal 58 de la planta televisora de Televiaducto, este programa usted puede verlo a través del canal de YouTube de Acceso Sin Límites y por el canal de Facebook de Ni Más Ni Menos, por el canal de Facebook de Acceso Sin Límites también. Y si no puede verlo en directo, puede verlo en diferido por el canal de YouTube de Ni Más Ni Menos. Ahí solamente cuelga la fecha, el día que le interesa ver, y estará sin edición y sin comerciales. Puede darle me gusta, puede darle a seguir, si usted gusta, y recibirá una notificación cada vez que subamos el programa. Mire, sigue hablando de qué hablar Melissa. Tenemos unas imágenes ahí un tanto cortas, tenemos más adelante otra. Es la número 8, señor director, de Wilfrido. Tenemos imágenes de Melissa, que Melissa entró a Jamaica y amenaza con irse a Cuba también, y eso pudiera ser catastrófico para Cuba, que realmente no la está pasando muy bien, que digamos. El huracán Melissa ingresó a Jamaica con vientos de más de 80 kilómetros por hora. Mire eso. Eso es increíble, la situación por lo que ha estado pasando Jamaica. Con el impacto, 295 kilómetros tocó tierra al suroeste de la isla de Jamaica. Una isla pequeña de unos 2.900.000 habitantes, muy poblada. Y la verdad es que es increíble de lo que nos libramos nosotros. La furia que ha demostrado esto que pasó por aquí como tormenta tropical, pasó cerca, dejó muchas lluvias, pero ha sido inclemente. Se calcula que pudiera estar llegando a Cuba. Ya bajó, en las últimas informaciones, bajó su intensidad a categoría 4, con vientos de 150 a 160 kilómetros por hora, pero que como quiera es muy fuerte, muy grande. Pudiera estar entrando en Cuba a eso de las 10 de la noche de este martes y la madrugada del miércoles, según los pronósticos. Melissa experimentó una intensificación extremadamente, fortaleciéndose como huracán de categoría 5, según el National Hurricane Center, o sea, el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Y si toca a Cuba, pudiera estar saliendo de Cuba a media mañana de mañana, eso de las 10 de la mañana. Jamaica nunca había sufrido un huracán con el impacto, miren eso, con esta furia. Y ojalá que los daños, sobre todo la pérdida de vidas humanas, no sea muy cuantiosa. A veces la gente se aferra a bienes materiales y piensa que estando presente puede resguardarlo, y con ello se le va la vida. Lamentable, muy lamentable. Muy lamentable todo esto por lo que está pasando en Jamaica, que pudiera suceder en Cuba, ojalá que no. Se habla de que estaría tocando a Cuba por Santiago de Cuba, donde se espera que las peores condiciones comiencen, como decía, después de las 10 de la noche, y permanecería hasta las 10 de la mañana de mañana. Ojalá que todo esto cambie. Mientras tanto, hoy es día de San Judas
Tadeo. Como tal, San Judas Tadeo, la Policía Nacional está de fiesta. La celebración de su patrón y la Policía Regional de Espaillat celebró con una homilía el día de San Judas Tadeo, la número 3, señor director. Somos criaturas de hijos e hijas por el bautismo. Por consiguiente, nuestra vida va a estar configurada a la de Dios. En todo lo que hacer, público y privado, cuando nos ven y cuando no nos ven, somos propiedad de Dios en el trabajo, somos propiedad de Dios en la oración personal, familiar, la oración aquí en comunidad, en el templo, somos propiedad de Dios cuando estamos fuera de nuestras funciones. Él es nuestro creador. Con profundo sentimiento, espera de esperanza, hoy celebramos el día de San Judas Tadeo, patrón de nuestra Policía Nacional, protector de las causas difíciles, ejemplo de fidelidad, valentía y una fe quebrantable. Y debemos nuestras oraciones al Todopoderoso para continuar sirviendo a nuestra patria y mantenernos vivos bajo nuestro lema de proteger y servir, así como honrar nuestros valores institucionales, como son la disciplina, la integridad y la vocación del servicio. Hoy también es un día para reflexionar sobre nuestra misión. Ser policía no es solo portar un uniforme, es una vocación de vida, por lo que estamos dispuestos a enfrentar el peligro, el riesgo, sin importar el lugar, la hora y el día, por las personas que viven. Es una profesión honorable que nos exige a dar más de lo mejor ante la sociedad, por lo que debemos actuar con responsabilidad, integridad. Bueno, ahí está la policía. En toda parte del mundo civilizado, la policía es el terror de la delincuencia. La policía es un instrumento de garantía de seguridad en los países civilizados, en los países desarrollados. De seguridad ciudadana, que no es lo mismo que seguridad social. La seguridad social es lo que implica la garantía de trabajo, de cobertura de seguros médicos, de garantía de pensión, de seguridad. Esa es la seguridad social. La seguridad ciudadana es la que debe garantizar la policía junto con los instrumentos que tiene el Estado para tales fines. Y esto lo hace a través de prevención de crímenes y delitos, en lo que es la policía preventiva. Y si no logra prevenir los crímenes, si se cometen, ser auxiliar del Ministerio Público en la persecución de los hechos punibles. Y a veces sentimos que ese concepto de que la policía tiene que ser el temor o el terror de los delincuentes, ellos lo implantan en toda la ciudadanía. Y la policía debe ser la garantía de seguridad de la ciudadanía, que debe estar segura y garantizada con un accionar positivo de la policía. El día pasado pasamos un videíto donde un oficial de la policía para un delivery, un motorista que vende un delivery, le dije, sí, está trabajando, qué bueno, tranquilo, siga así, compórtese. Esa debe ser la actitud de la policía. No, pero lo que quieren es quitarle el motor y montarlo con todo a veces sentimos también que los ciudadanos no cooperamos cuando se nos detiene de forma civilizada, nos alteramos. Pues ojalá que se entienda que la policía tiene un rol que cumplir y que quien primero lo entienda sea la policía. En otra información, la alcaldía de Moca recibió un nuevo personal médico y operativo
para el centro de atención médica ubicado en la cancha municipal, en la cual está a cargo, la misma está a cargo de la vicealcaldesa, la señora Belkis Candelier de Espaillat. La número 2. Bien, el día de hoy nos sentimos muy complacidos, pues estamos aquí en la alcaldía del municipio de Moca, donde vamos a entregar de manera formal al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa, este refuerzo del personal médico operativo de este centro de atención médica de la cancha municipal de esta ciudad. Entiendo que esto es un avance significativo en lo que es esa relación interinstitucional que se ha dado con el ayuntamiento. Ya hemos visto diferentes jornadas que hemos llevado en conjunto de fumigación, jornada de vacunación, lo que es el propio centro odontológico que tenemos instalado en la cancha, y con esto estamos afianzando y fortaleciendo esa unión para beneficio de todo lo que es el municipio de Moca y sobre todo esas zonas que son deprimidas, como es esa barriada que circunda toda el área de la cancha municipal. Y a un personal que se va a integrar en los próximos días, en las próximas horas, al trabajo dentro de la unidad de atención primaria que opera desde la cancha municipal. Este espacio institucional de la municipalidad se ha puesto al servicio de prestar estos servicios vitales de salud pública, y con una novedad, la novedad que le estamos introduciendo ahora y la que hace algunos meses se ha introducido, de una unidad odontológica. Ahora vamos a tener de manera permanente, por temas de salud mental, a una psicóloga especialista en la materia que va a estar dando consulta día tras día en ese espacio de salud. Yo quiero reconocer tanto al Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana como al Servicio Nacional de Salud, y quiero agradecer haber asumido este primer piloto en toda la República Dominicana, justamente aquí en Moca, porque los resultados se están viendo. Y ahora más, con mayor intensificación, gracias a ese tipo de coordinación que está haciendo nuestra querida vicealcaldesa, que está encargada del área por delegación directa de la alcaldía. De modo que felicidades, enhorabuena, y nuestro reconocimiento tanto al Ministerio de Salud Pública como al Servicio Nacional de Salud. Bueno, esto es un excelente, eso viene funcionando como una unidad de atención primaria. La atención primaria no existe en la República Dominicana como objetivo de salud realmente. En varias ocasiones hemos explicado con nuestras humildes capacidades lo que significa atención primaria, que no es un primer nivel de atención. Un primer nivel de atención puede ser hasta un consultorio médico. Hay hospitales de primer nivel, hay centros, esos centros normalmente rurales, esos son centros de primer nivel. Pero la atención primaria es un concepto de salud fundamentado en atenciones, en supervisión, en trabajos sociales, en determinación de habitantes y esas cosas. Y en la cancha está funcionando eso en principio. El doctor Robert Espaillat, que habló, en principio usted dirá, ¿y qué busca a Robert ahí? ¿Está ahí en condición de ser el esposo de la vicealcaldesa? No, Robert es el encargado nacional, es el director nacional de salud comunitaria. Y en tal circunstancia ha estado gestionando el nombramiento de médicos, de psicólogos, de 2 odontólogos y equipos de odontología, a través del cual en la cancha se dan esos servicios. Pero nosotros nos vamos a nuestra primera pausa y en breve continuamos con mucho más del contenido que hemos preparado para ustedes en este su programa, Ni Más Ni Menos. No le cambien. Gracias por mantener nuestra sintonía. Miren, a veces uno no entiende
las posiciones que tienen, no vamos a decir que adlátares del gobierno ni funcionarios, no sé por qué llama mucho la atención que senadores y diputados estén empeñados en que el presidente haga una declaratoria de excepción para recurrir a fondos especiales con el objeto de mitigar parte de las pérdidas o llevar ayuda a algunos sectores. El presidente del REN crea mucha suspicacia porque cuando se llama a un estado de excepción, se rompen prácticamente todas las reglas. No se rompen, sino que hay que declarar un estado de emergencia nacional, y esto conlleva a que se brincan ciertos principios y procedimientos. Y dice el presidente del Senado que Ricardo de los Santos indicó que no entiende por qué la gente le llama la atención el solicitar el estado de emergencia, de excepción. El Poder Ejecutivo recordó que dicha entidad ya se pronunció señalando que aún analiza la situación. El presidente fue quien dijo que analiza la situación a ver si debe esperar pero que se necesita una investigación para saber si llama al estado de excepción. Si esa solicitud llega al Congreso, ustedes saben cuál es el procedimiento. Debe ser conocida aquí por el Congreso Nacional, pero también debo aclararle a la sociedad que cuando se habla de un estado de excepción no significa que automáticamente se dejan de cumplir los procedimientos establecidos por la ley de compras y contrataciones públicas. Pues mire, sí, usted sabe que sí. Pero no es que se violan, no se violan. Es que la Constitución de la República, que está por encima de la ley de compras y contrataciones, faculta al presidente a declarar emergencia en ciertos sectores, y esto hace que no se siga el procedimiento normal para contratar, ya sea obra, bienes o concesiones, sino es un procedimiento de emergencia. O sea, no es que se viola la ley. El hecho mismo de la declaratoria de emergencia, del llamado a estado de excepción, hace que los procedimientos cambien. Claro que no se viola, porque la ley faculta, la Constitución faculta al presidente, y si el Congreso, bueno, por eso lo explicaba claramente Chesnel aquí el jueves pasado, que fue lo que el presidente debió hacer para cerrar los negocios privados, según algunos juristas. No es que se viola la ley de compras y contrataciones, pero se puede aprovechar esta situación para hacer algunas bellaquerías, y el senador lo sabe. De los Santos precisó que la declaratoria de estado de excepción busca permitir que el gobierno actúe con urgencia, no con emergencia, ante situaciones que así lo ameriten. No quiere decir bajo ninguna circunstancia que esto implique violar la ley de compras y contrataciones. Ese ya es otro tema, claro, es otro tema, porque reitero, no se viola la ley, no se puede violar, porque la Constitución, que es el marco madre, señala que el presidente tiene poder, si así se lo da el Senado, de solicitar la declaratoria del estado de excepción, y si el Senado o el Congreso lo avala, automáticamente ahí pasó el palé. Ya no hay que seguir la rigurosidad del procedimiento para contratar obras, para comprar y para dar concesiones. Pero en la número 5, legisladores de la oposición se oponen a que esto sea un hecho. Veamos. Opositores están renuentes y acusan al gobierno de querer aprovecharse de la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el país.
La emergencia para ellos aparentemente es que llegó diciembre y tienen mucho dinero del presupuesto sin ejecutar y quieren empezar a moverlo de una institución a otra sin pasar por el Congreso. Quieren seguir haciendo compras directas y quieren no rendir cuentas al primer poder del Estado. Esa es la emergencia que ellos tienen. Cuando se activa este mecanismo de estado de excepción, lo que pasa es que se aceleran algunos procesos y pueden aprovecharse para algunos actos de corrupción, y con eso hay que tener cuidado. Algunos, aunque están de acuerdo con que solo las provincias más afectadas se declaren en emergencia, no confían en el destino final de los recursos que sean liberados para tales fines. Porque no queremos que se generen las condiciones de abrirle la brecha al gobierno para que satisfaga intereses de particulares, como se ha hecho aquí de manera constante. Pero el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, sale al frente y le aclara al PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD que la ley de compras y contrataciones impide el descontrol estatal. A veces se entiende que cuando se habla de que hay un estado de exención es que ya ese estado de exención autorizó a que no se cumpla con los procedimientos de la ley de compras y contrataciones, y eso no es así. Mientras, para el Consejo Nacional de Empresas Privadas, CONEP, lo ocurrido debe servir para que desde el gobierno, en su conjunto con distintos sectores, se desarrolle un plan estratégico para evitar daños mayores durante fenómenos atmosféricos. Ir mejorando los protocolos para que cada vez más sean más efectivos y que también podamos adaptarnos a ellos, porque este es un tema que no podemos controlar, es el clima es cambiante. Esa es nuestra realidad. El congresista, el trigueño oscuro de lentes explicó claro. Es que los procedimientos se acortan, no se sigue la misma rigurosidad del procedimiento. O sea, el presidente faculta hacer transacciones sin darle cuenta a nadie, porque es que el Congreso Nacional, cuando otorga al presidente el estado de excepción, se aísla. Ya tú no tienes que rendirme cuenta a mí, usted hace lo que usted considere, y el presidente de la República quizás no lo hará, pero las instituciones que dependen del Ejecutivo, que son los que van a tener la erogación presupuestaria, como obras públicas, salud pública y demás dependencias, sí harán lo que consideren necesario. Esto no es un caso que solamente puede impactar de manera negativa en el gobierno de Luis Abinader. No. Esto ha sido así siempre. El gobierno de Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, siempre ha sido así. Se aprovechan los estados de emergencia para hacer cuanta madre le da la gana a la gente. Miren, aquí se estaba inaugurando el diálogo regional de transporte con la presencia del presidente Luis Abinader, pero Albricia, nada más no es en mi casa que se va la luz, ni en la suya, ni en Televiaducto. Se le fue la luz al presidente inaugurando esta actividad, y a decenas de autoridades internacionales inclusive, cuando de forma repentina el Centro de Convenciones del MIREX, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, quedó totalmente a oscuras en plena apertura del Diálogo Regional de Políticas de Transporte, la número 4, señor director. Esto fue en pleno acto de apertura, cuando el presidente iba a dirigirse a los presentes ante delegados internacionales. Un hecho como este, si no es porque ha sucedido una desgracia, un acto o de terrorismo o un acto de trascendencia, una avería mayúscula, eso debió derivar en la cancelación de todos los funcionarios que estaban cerca por ahí, desde Sur, del propio Celso Marrancines. Todo el mundo debió irse ahí, porque nosotros hicimos un papelazo en ese acto. Mire,
y el tiempo que dura, pero lo grande es que ni siquiera hay una planta, baja conmigo, ni siquiera hay una planta de emergencia que pueda entrar en un momento como ese. Eso duró ahí hasta que llegó la luz, diría un chino amigo mío. Pero esto es una barbaridad. Y el presidente debe empezar a entender que no está bien acompañado en estas áreas, que no lo está. No lo está. Porque eso nunca debió suceder. Nunca. Tiene que haber, óigame, cuando un presidente está en un sitio, los organismos de seguridad del Estado tienen que garantizar que nada de eso suceda. Hablando con quien tengan que hablar. No se puede ir la energía eléctrica bajo ninguna circunstancia. No se puede ir la comunicación, ni el internet. Nada se puede ir bajo ninguna circunstancia en un ambiente como este. Sobre todo con delegaciones internacionales. Yo me imagino lo que pensarán. Pero bueno, es así que estamos llevando estos asuntos. La Junta Central Electoral, señores, no nos cansamos de ver las propuestas que hacen algunos seres humanos que intensamente se mantienen tratando de crear problemas y conflictos. Las elecciones, las próximas, son en 2028, mayo de 2028. Mayo a junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre. Faltan 2 años, 7 meses para las elecciones 2028. Se quieren crear incertidumbres respecto a si estarán disponibles las nuevas cédulas para que los dominicanos podamos asistir a los centros de votaciones y hacer uso de nuestro derecho ciudadano de elegir. Ser elegido no es un derecho. Ser elegible, sí. Usted tiene derecho a presentarse si una institución de las que ponderan o proponen candidaturas, que son los partidos políticos o las instituciones reconocidas por la Junta Central Electoral para tales fines, lo decide, usted va en la boleta, o sea, usted es elegible, pero usted no tiene derecho a ser elegido. Eso no es verdad. Son de los errores que tiene la Constitución nuestra y las leyes. Pero bueno, la Junta Central Electoral, en un enérgico pronunciamiento de su presidente, dice que no se votará con otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral. La número 9, señor. El Pleno de la Junta Central se opone radicalmente al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto, afirmó el presidente de ese órgano. Román Jaques manifestó que la cédula de identidad y electoral es el único documento con rango constitucional. Con todo el respeto que merecen los poderes del Estado, sobre todo el poder legislativo, la Junta Central Electoral se opone radicalmente a otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral, el único documento que es mencionado constitucionalmente. La respuesta se produjo ante la inquietud de dominicanos residentes en el exterior durante la asamblea de presentación de propuestas y aspirantes a miembros de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en Nueva York. Ha estado en cuestionamiento el asunto de la emisión de la cédula, de la licencia, del pasaporte, porque presumiblemente una misma empresa cuyos dueños son haitianos son los que obtuvieron ganancia de causa para emitir estos documentos. Siempre y cuando nosotros tengamos control, la República Dominicana como institución, la Junta Central Electoral como regente del sistema de
de las actas del registro civil o de las actas del estado civil, que son el acta de nacimiento, el acta de matrimonio y el acta de defunción. Esas tres son las actas del estado civil. Pero además, la Junta Central Electoral tiene como función primordial otorgar el documento de identidad, que a su vez es el instrumento que sirve para que usted pueda hacer uso de su derecho ciudadano, derecho fundamental, de elegir, de ir a votar. Y ese documento es la cédula de identidad y electoral. Si la Dirección General de Pasaporte, debidamente proveída, o sea, con la provisión de la calidad que le da esa institución, tiene el control de los pasaportes, no importa que la empresa que sea que tenga los datos. Por igual, la licencia de conducir. Pero siempre tenemos unos temores absurdos a veces, y vemos fantasmas donde no los hay, y vemos soluciones donde tampoco las hay. Eso dice mucho de ciudadanos que, como decía Juan Bosch, con un escaso desarrollo educativo, intelectual y político, creemos que somos genios y que no las sabemos todas. Y vemos a veces personas que no saben absolutamente ni pueden coordinar un párrafo con coherencia, concordancia y sin faltas ortográficas. Son genios. Genios. Ojalá que aprendamos que en la vida hay reglas y hay funciones que son determinantes, que las asumamos como país, como Estado, y todas ellas son precisamente los documentos de identidad. Miren, hay un funcionario mocano que no le gusta mucho hablar, y la institución que dirige ha estado cuestionada con razón o sin ella. Yo no voy a decir que con sobrada razón, ni mucho menos. Tienen ya hasta un nombre, el pasadizo o el elevado por donde estaría transitando el tren, el metro que lleva a Los Alcarrizos. Es Rafa Santos, un ingeniero cuyas construcciones en Moca siempre han tenido muy buena valoración. Las mejores urbanizaciones que hay en Moca las ha hecho la compañía Incovisa, propiedad del ingeniero Rafa Santos. Pero ha estado muy cuestionado en todos estos actos. Un reciente video fue viralizado en las redes sociales y muestra agua saliendo dentro de la base de uno de los pilotes o columnas de la línea 2C del Metro de Santo Domingo, popularmente conocida como Metro de los Alcarrizos. Es la número 10, señor director. Y es una bomba de agua que tiene una sumergible metida adentro. Chequea, mira. Yo no sé de dónde está saliendo esa agua, pero de ahí adentro es. No, pues tú estás viendo. Chequea. Chequea que llegué. Mira. De nuevo que no, mira. Eso aquí frente a Plaza Lama, la autopista Duarte. Mire, eso yo lo vi hace un par de días. Yo pensé que era producto de inteligencia artificial. Y estos videos que se dan y que se publican y que a veces ponen a la gente hasta hablar sin hablar. Se ven muchísimas cosas, por eso debemos
de tener un poquito de conciencia y no viralizar todo lo que vemos. Pero luego de que hoy la OPREP, que es la Organización para el Transporte, viera esto, responde con un comunicado. Dice la OPREP que tras la circulación de un video en redes sociales donde se observa la salida de agua de la base de un pilote del viaducto del metro de Los Alcarrizos, tenemos una foto ahí de Rafa frente al tren. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPREP, emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido. Según la institución, el brote de agua se debió a un tubo preventivo para la canalización eléctrica, cuya parte superior estaba destinada al paso del cable a tierra. El tapón de este tubo se encontraba momentáneamente retirado, lo que permitió la entrada de agua lluvia y su posterior salida por la parte inferior. La OPREP enfatizó que esta situación no representa riesgo estructural ni compromete la seguridad de la obra y que el contratista responsable ya corrigió el incidente siguiendo los protocolos técnicos establecidos. Asimismo, la entidad recordó que se trata de una obra en construcción que aún no ha sido entregada por los contratistas. Es verdad que es una obra en construcción, pero jamás en la República Dominicana se había visto una obra que presentara tantos cuestionamientos. Y es verdad lo que dice la OPREP, y sobre todo me imagino que esto lo envió o lo firmó, lo autorizó el ingeniero Rafa Santos, que no es constructor de eso, sino eso se le dio, se dice que como a 30 para ese compañero que no están en capacidad de construir esa vaina. Con eso no se puede inventar. Estamos hablando de seguridad de Estado, la seguridad. Imagínense que ese pájaro que pesa decenas, por no decir centenares de toneladas, con 6 vagones repletos de ciudadanos, se reviente por ahí. Que Dios no lo quiera, que la boca se me haga chicharrón. Pero la OPREP y el ingeniero Rafa Santos deben dar la cara más a menudo y realmente darle la seguridad a este pueblo, porque hay muchísima gente por ahí que dicen que no se montan, eso lo ve uno a diario, y dicen que se le metió agua por arriba. Eso no se le metió agua por arriba, eso, por esa brecha no se le podía meter agua. ¿Qué pasó ahí? Eso son cosas muy extrañas, muy extrañas. Ahí se han visto imágenes también de gente corroyendo la base de esos vainas con la mano. Eso no puede ser, no debe ser. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial y cuando retornemos tenemos mucho más del contenido de este su programa, ni más ni menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. El entorno internacional se presenta cada vez más cruento. En Rusia advirtió a los países europeos y a Estados Unidos que no está en condiciones de soportar inventos, porque se ha hablado de que Estados Unidos, avalado por la Unión Europea, llevaría misiles Tomahawk a Ucrania, y dice Putin que tendrán respuesta y que serán contundentes si utilizan misiles estadounidenses Tomahawk contra Rusia. Y el presidente ruso Vladimir Putin prometió este jueves continuar con el diálogo después de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara un aplazamiento de la reunión prevista entre ambos en Hungría para poner fin a la guerra de Ucrania. El mandatario amenazó con una respuesta contundente en caso de que el territorio ruso sea atacado con misiles
estadounidense Tomahawk, un tipo de armamento que Ucrania pide a Washington. Si este tipo de armas son utilizados para atacar territorios rusos, nuestra respuesta será contundente, por no decir sorprendente, sobre todo porque Rusia ha estrenado un nuevo misil que se dice que tiene autonomía de por vida. 15 o 20 mil kilómetros de autonomía tiene este misil. Y con él, Rusia podría estar amenazando prácticamente a toda Europa. Pero sucede que Donald Trump sigue bombardeando en el Pacífico y el Caribe. 3 lanchas. En un solo día, Estados Unidos realizó 3 ataques con misiles contra embarcaciones señaladas de traficar drogas en el este del Pacífico. Las operaciones dejaron 14 muertos y un sobreviviente que fue entregado a las autoridades mexicanas. La número 11, señor director. El primer ataque fue contra 2 lanchas, no estaban en movimiento. Un solo misil acabó con ellas. 8 individuos iban a bordo. El segundo se ve la embarcación movilizándose en alta mar al ser impactada. 4 sujetos estaban en la lancha. Y el tercer ataque fue contra esta lancha, que aparentemente, por las imágenes, va muy cargada de paquetes blancos. 3 señalados terroristas iban a bordo. En total, estos 3 ataques contra las 4 embarcaciones dejaron 14 muertos y un sobreviviente, aparentemente mexicano, que fue puesto bajo custodia de las autoridades de ese país. Los ataques fueron en el este del Pacífico, en aguas internacionales. Precisamente hace algunas horas el presidente Trump, desde Japón, reiteró que estos bombardeos no son contra pescadores. Ya ustedes han visto lo que nuestros misiles le hacen a botes, embarcaciones y submarinos. ¿Qué tal eso de los submarinos? Se pone a decir que andaban pescando. Los demócratas de izquierda radical dicen que era un submarino, pero que la gente estaba pescando. Uno no va a pescar en un submarino. Estados Unidos ya ha efectuado 13 ataques, dejando 57 muertos. 8 de los ataques en el Mar Caribe y 5 en el Pacífico. Desde el Congreso exigen a Trump que notifique formalmente el futuro de esta operación. Eso es ilegal. Nosotros no estamos en guerra y no hemos declarado guerra contra Colombia, contra Venezuela. Estos son países que tienen su dignidad, tienen su sovereignty y nosotros no podemos violar eso. La verdad es que, bueno, Estados Unidos ha hecho siempre lo que le ha venido en gana. Invaden, bombardean, hacen de todo. Ahora, los narcotraficantes más estúpidos son los colombianos, venezolanos y mexicanos, que sabiendo lo que les va a pasar, salen, sobre todo porque Estados Unidos, que es el país más poderoso en armas, tiene control de toda la zona del Pacífico y el Caribe insular y el Caribe, de todo el Caribe colombiano, mexicano y venezolano. Además, decir que estas lanchas con 3 y 4 motores que toman una velocidad son de pescadores es muy difícil que la gente lo crea. Pero por hoy concluimos. Gracias por su compañía. Mañana estaremos aquí de nuevo a las 7 de la noche. Mañana es miércoles, un servidor estará con ustedes también. Vamos a invitarles para que se mantengan ahí, continúen informándose con Dalia Grullón y su programa Sin Rodeos con Dalia. Buenas noches.